escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, le dice, el primero y el postrero. O sea, le está diciendo el Señor, yo soy el primero y el último. O sea que ni antes ni después de él hay más. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren, esta palabra le tira por el suelo esa teoría de hoy de tanto falsante que le quieren negar a Cristo su divinidad, quieren negar que Cristo es Dios. Y oigan aquí como dice el ángel hablándole a Juan de parte de Dios. Cristo hablando le dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto. ¿Quién fue que estuvo muerto? Fue Cristo, lo mataron, lo enterraron, estuvo en el corazón de la tierra como Jonás en el vientre del pez. Y dice, y vivió, dice esto. Quiere decir que ahí no hay ninguna duda de que se refiere al Cristo resucitado, que hoy está a la derecha del Padre. Cada vez que yo digo eso, me da un gozo extraordinario saber que mi Cristo está a la derecha del Padre como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros día y noche, intercediendo por su pueblo, intercediendo por esta humanidad. Él estuvo muerto, dice, y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Vuelve a decir lo que también dijo a lo de Éfeso. Yo conozco tus obras. Y yo también tengo que volver a repetirle que siempre tengamos en cuenta que Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestras obras. Buena noticia para el que está haciendo lo bueno, aunque no se lo reconozcan, aunque le paguen con lo peor, no importa. Es una buena noticia el saber que Dios está diciendo, yo conozco tus obras. Si Dios conoce mis obras, no debo estar pendiente a reconocimientos humanos, aunque Dios también como parte de honra lo va a permitir, que es verdad que pueden aparecer algunos que no honran a los hombres de Dios, pero hay demasiado que sí lo hacen. La honra la vivimos. Dios siempre permite que se nos acerquen personas para honrarnos, pero eso no es lo que debemos buscar. Lo más importante, como decía Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día. Entonces ese que conoce mis obras, para los que estemos obrando bien, una buena noticia, pero para el que no esté obrando bien es una mala noticia, porque lo que está diciendo el Señor es, yo sé lo que tú estás haciendo. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al evangelista, tú puedes engañar a cualquier persona, incluso puede presentarte, como le decía a los fariseos, hermosos para los hombres y por dentro estar lleno de huesos inmundos. Pero eso puede ocurrir en apariencia para los seres humanos. Ahora, Dios está diciendo, yo conozco tus obras. Aunque te disfrace, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Entonces, para el que no está obrando bien es una mala noticia. Pero aquí le está diciendo el Señor, yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna, y yo sé de tu tribulación. Oigan esto, mis hermanos. Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación. Esto es para aquellos que están pasando proceso ahora mismo, están en pruebas y se creen como que nadie le está poniendo atención. Oye, yo estoy pasando todos estos problemas y ningún hermano me visita, tengo situaciones, nadie piensa en mí. Dios está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, Cristo, el que resucitó, el que está hablando aquí, está atento a la tribulación de cada hijo de él. Por eso, cuando esté pasando por esa situación, mantén siempre en tu mente que Dios está atento a tu proceso. Y tu pobreza, ¿a qué se refiere la pobreza? Bueno,
Era una iglesia que no tenía la bonanza de otras, como más adelante vamos a estudiar la Odisea, por ejemplo. No era una iglesia que tenía lujos, sus miembros no eran millonarios. Por el contrario, dice aquí el Señor, tu pobreza es una iglesia pobre en lo económico. Sin embargo, Dios le dice aquí, entre paréntesis, pero tú eres rico. Hay que detenerse un poco aquí, porque primero Dios le llama pobre, y ahí mismo le dice, pero en verdad tú no eres pobre, tú eres rico. ¿Por qué? Porque esta iglesia, aunque no tenía cosas materiales, era rica en lo que eran las bendiciones del Señor. Esto es un bofetón para todas estas corrientes que andan hoy del evangelio de la prosperidad, donde le decía a mis hermanos que esta iglesia de Esmirna tenía pobreza a nivel de que no tenía muchas cosas materiales, pero Dios le dice, tú eres rico. Al decirle que eres rico, le está diciendo, tienen algo más importante que las cosas materiales. Pero también dice, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También lo conoce el Señor. Yo siempre he dicho, mis hermanos, que Dios es el mejor defensor de su obra. Es verdad que a veces nosotros entramos a veces en indignarnos cuando vemos tanta falsedad que se levantan. Pero me tranquilizo cuando yo pienso que el que mejor pelea por su obra es Dios. El que mejor pelea. Por eso le está diciendo aquí, yo conozco unos que andan por ahí que se llaman ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Le dice. Dios conoce todos esos infiltrados que se meten a la iglesia. Por eso cada pastor debe mantenerse, y la iglesia en general debe mantenerse orando para que Dios esté siempre activo en lo que es dándole visión a los líderes, y que el enemigo no pueda meter sus emisarios, porque lo vas a mandar. Se van a meter, a cualquier iglesia van a entrar personas enviados por Satanás para traer problemas. Por eso le dice, yo sé que hay uno que se dice ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice. Yo le he dicho, hermanos, y aquí ustedes van a recordar que siempre lo repito, que Dios a sus hijos, a quienes le están sirviendo con llamado santo, nunca Dios dejará que las cosas nos lleguen de sorpresa, sino que Dios siempre estará advirtiéndonos. A los hermanos siempre le he dicho predicando que siempre que te llega una situación difícil, de alguna manera Dios te lo avisó. Y ustedes saben que es así. Procesos que te llegan, Dios te lo avisa. Ya yo le he hablado a ustedes cómo Dios me habló a través de un hermano nuevo creyente, cuando me dijo que me iba a permitir que yo perdiera todo lo que tenía. Eso me lo dijo un nuevo creyente. Y nada más se convirtió para decirme eso y se descarrió. Pero ese nuevo creyente me lo dijo. Así es que cuando llegó mi proceso, ya yo estaba advertido. Lo que indica que Dios a sus hijos primero le avisa de lo que viene. Por eso ustedes observarán aquí que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Oye, le está diciendo Dios, hay algunos de ustedes, ustedes que aparentemente se ven pobres pero que son ricos y que han retenido la fe y que están firmes. Satanás, alguno de ustedes lo va a echar a la cárcel. Van a caer presos. La pregunta sería, ¿y por qué Dios lo permite? Son de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Y por qué Dios permite que caigan presos? Bueno, Dios lo iba a permitir, pero le advirtió y lo preparó primero. Recuerden a Pedro, ¿verdad? Pedro
Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. Oye, en otras palabras, Pedro, para ti viene un ataque muy fuerte, Pedro. Satanás me pidió permiso para zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Ahora, ¿por qué le dice Dios, por qué le dice Cristo a Pedro esto que él ya conocía? Precisamente para que Pedro estuviera advertido. Por eso usted tiene que estar atento a cuando Dios te habla. Hay muchas personas que Dios le habla antes de que le llegue el proceso. A esta iglesia, observen que no dice aquí el Señor, no dice que la iglesia va a caer presa entera. No, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, algunos, no todos. Algunos de vosotros en la cárcel, no todos. ¿Por qué? Bueno, yo aquí analizando, ¿por qué algunos? Si todos estaban haciendo la obra del Señor, era una iglesia pobre materialmente, pero rica en Dios, y Dios solamente dice que son algunos que van a caer en la cárcel. Bueno, Dios sabe a quién le permite pasar un proceso. Yo quiero que usted esté pendiente a esto. Cuando usted cae en una situación, en un proceso, en una situación difícil, lo primero que debe llegarte a tu mente es lo siguiente: yo puedo pasarlo. Y para eso hay que irse a lo que dice el apóstol: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que tú seas tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación te dará la salida. A los que le está advirtiendo el Señor aquí que van a caer en la cárcel, yo le garantizo que Dios permitió eso con los que estaban preparados para pasar ese proceso. Para los que estaban preparados para ese proceso. Y le dice el Señor, para que seáis probados. ¿Lo vieron? Para que seáis probados. Entonces, nosotros podemos hablarle históricamente de todo lo que pasó aquí, de lo que fue esa iglesia. Ya le hablé del fundador, pero lo que más nos interesa es la práctica. ¿Qué es lo que este mensaje a Esmirna le enseña a Tomás del Orbe hoy? Le enseña a Polinar Almonte García, le enseña a Lady, a Daisy, a Merari, a Ingrid y a todos ustedes que están ahora en vivo, a los que me van a escuchar. ¿Qué es lo que esta enseñanza para Esmirna nos deja a nosotros hoy? Oye lo que dice Dios: van a caer presos algunos, no todos, y van a ser que probados. Indicando Dios con esto que la tribulación por la que van a pasar en la cárcel va a ser para que sean probados. Para que sean probados. Entonces, hay muchas cosas, mis hermanos, que a veces nosotros le echamos todo a Satanás, pero hay muchas cosas que llegan a nuestras vidas que son para Dios probarnos. Probarnos. No es posible usted querer que Dios le use sin pasar por ese proceso de pruebas. Entonces, todo esto de caer preso va a ser para que sean probados. Y le dice el Señor, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí, yo le he dicho muchas veces a ustedes que una de las cosas que he descubierto y que he visto a través del tiempo en Dios es que casi nunca le dice a uno cuándo sale del proceso. Aquí creo que es el único caso donde a esta iglesia Dios le habla del tiempo que tardará su proceso preso en la cárcel.
le dice, tendrán tribulación por 10 días. Pero ahí viene el mensaje: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿por qué dice Dios, una vez le habla de que tendrán tribulación por 10 días y le habla de que van a ir a la cárcel para ser probados, y luego le dice que sé fiel hasta la muerte? Lo que indica que ese proceso podía culminar con la muerte. Recuerden que yo le hablé de que el que fundó esa iglesia fue Policarpio, quien fue un mártir a final del siglo I. Policarpio. En ese periodo de finalizando el primer siglo y luego entrando al segundo, a partir de la muerte de Pablo y de Pedro en el año 67 y el año 68, quienes murieron en Roma como mártires, año 67, año 68, murieron Pedro y Juan en Roma. Pablo murió, le cortaron la cabeza con una hacha. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. A partir de la muerte de Pedro y de Pablo, la iglesia se enfrentó a persecuciones constantes. No solamente la iglesia, el pueblo de Israel fue invadido por el general Tito en el año 70 para se llevaron el oro del templo, destruyeron el templo, y a partir de ahí ya el cristianismo no era tan fácil. A partir del año 70 ya el poder mantenerse en la iglesia era un riesgo constante de perder la vida. Perder la vida. Nosotros ahora estamos en una dispensación, en una generación donde el evangelio tiene otro nivel, donde ahora los grandes ataques no son físicos, sino mentales, y a la gente se mata no físicamente, sino que se le mata la fe. Cantidad de doctrinas falsas, el enemigo engañando a gente que tenía la verdad. Los ataques no son iguales. Pero aquí le está diciendo el Señor, van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Si ustedes observan, no habla de librarlo. Sí dice que será por 10 días. Pero no dice que lo va a librar, solamente le dice, sé fiel hasta la muerte. Si habla de muerte, entonces ahí estaba la posibilidad de que ellos glorificaran a Dios como mártires, porque se lo agrega, después que le habla de la tribulación por 10 días en la cárcel, Dios le está diciendo, sean fiel hasta la muerte. O sea, si en la cárcel ustedes por el nombre de Cristo tienen que dejarse matar, déjense matar. Sean fieles hasta la muerte, que yo entonces le voy a dar la corona de la vida. La corona de la vida. Esta iglesia de Esmirna, repito, una iglesia con pocas cosas materiales. Creo que hoy también tenemos muchas iglesias que no tienen las cosas que otras tienen. Y gloria al Señor por las tantas iglesias que Dios ha bendecido y le ha puesto con tantas comodidades. Y nosotros sabemos que Dios también es el gran proveedor, que Él suple. No estamos en contra de iglesias grandes. Nosotros podemos llegar a iglesias grandes con toda la comodidad del mundo. Eso es posible. Pero en el caso de la iglesia que estamos estudiando hoy, no era así. Les repito el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza.
pobreza, pero tú eres rico. Lo que indica que una iglesia que no tenía muchas cosas materiales era rica en cosas espirituales. Versículo 11 dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Óigalo bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Segunda muerte. En un estudio que le dimos en Apocalipsis capítulo 20 y todo lo que fue la venida de Cristo, lo que fue el juicio final en el gran trono blanco, lo que fue el inicio del milenio. Ahí en Apocalipsis 20 el Señor dice: bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán reyes y sacerdotes para Dios. La segunda muerte significa cuando Cristo venga, se lleve su iglesia, los que no se levantaron cuando Cristo venga, se quedaron en la tumba, esperarán el milenio que termine, y después del milenio, en el gran trono blanco, ocurrirá la segunda resurrección. Porque la primera resurrección será cuando Cristo levante la iglesia. Hasta ahora solamente ha resucitado Cristo. Todo el que diga que María resucitó es un mentiroso. El que diga que Pablo resucitó está hablando mentira. El que diga que resucitó Pedro está hablando mentira. Hasta ahora solamente ha resucitado Cristo y está a la derecha del Padre. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, eso se llama la primera resurrección, que será el levantamiento de todos aquellos desde Abraham, Moisés, Pedro, Pablo, Isaías, Jeremías, todos esos que murieron en Cristo en la antigüedad o después de que vino Cristo, todos esos mártires de la catacumba de Roma, todos los que murieron en la Inquisición del siglo XV, XIV, con la Iglesia Católica a la cabeza matando gente. Todas esas personas en la primera resurrección van a ser levantados. Eso se llama la primera resurrección. Entonces, la segunda resurrección también se le llama la segunda muerte. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, muy importante, mis hermanos, porque no es solamente que usted tenga 20 años en el Evangelio. Yo tengo 37, creo, 38. Hay otros que tienen hasta 50 años en el Evangelio. Pero a nadie se le va a poner una corona porque llegó a 50 años. Así como está la boda de oro para los matrimonios, la boda de plata. A nadie le van a decir: al llegar a los tantos años ya usted ganó. No, no, no. Aquí dice: al que venciere. Lo que significa que aunque usted tenga todas las experiencias del mundo en el Evangelio, todos los días, usted va a tener que vencer a algo. Esto es un constante vencer. El diablo poniendo tentaciones. Va a tener que vencer la duda que va a surgir de ti mismo. Porque la duda puede surgir de nosotros mismos. Juan, estando preso, la duda le surgió a él. Él estaba solo en una celda. Y desde esa celda fue que le mandó a decir a Jesús: pregúntenle si él es el Cristo o esperamos a otro.
¿Por qué? Porque en la celda el enemigo le metió dudas. Entonces, vamos a tener que vencer la duda. Te van a llegar pensamientos negativos. En este tiempo de tantos secularismos y mentiras, el enemigo va a tratar de que tú comiences a dudar de lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, va a tener que vencer. Por eso dice aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El asunto es vencer. Ya en otro estudio pasaremos a otras iglesias, pero esta de Esmirna es una iglesia que ojalá que nosotros podamos imitarla y que en este tiempo aparezcan muchos hermanos con la condición de la iglesia de Esmirna. No tenían cosas materiales, posiblemente eran hermanos humildes. Para poder sobrevivir tenían que depender de hasta posiblemente de ofrenda que le dieran, todo eso. Sin embargo, Dios le dice, pero ustedes son ricos. Ustedes son ricos. Y lo más importante, yo conozco sus obras. Yo sé quiénes son ustedes. Yo lo conozco muy bien.